¿Cómo es Zeljko Obradović en el cara a cara? ¿Qué se siente como periodista al entrevistar a alguien tan grande para el baloncesto europeo como Zeljko Obradović? En el vídeo de hoy os voy a contar mis reflexiones sobre la entrevista que le hice para Diarios de la Final Four, así que no os lo perdáis. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet y hablemos de baloncesto con mayúsculas. Tenía ganas de que llegara este momento porque me apetecía daros mi visión, mi reflexión. Además soy cero guionizado, me he sentado delante de la cámara y digo todo lo que se me pase porque creo que es un poco la manera de transmitir lo que sentí en aquel momento, de cómo fueron mis sensaciones al entrevistar, conocer, a nivel personal me refiero y periodístico, a Zeljko Obradović, uno de los mejores entrenadores del baloncesto europeo y que gracias a Diarios de la Final Four he podido tener, como digo yo a veces en las entrevistas, para mí, durante casi media hora, porque Zeljko tenía yo 15 minutos y me lo alargó a 25 y yo creo que él hubiera seguido más porque estaba, la verdad que muy a gusto. Creo que a Zeljko cuando habla de baloncesto se le pasa el tiempo volando, a mí me pasó lo mismo y estuvo súper, por lo menos amable, cercano y se mostró muy cariñoso a la hora de hablar de su etapa como entrenador de baloncesto, que es uno de los más grandes de la historia del básquet continental. Gracias a Diarios de la Final Four tenemos estas oportunidades, ¿no? Un programa creado por Nacho Mendaza y por mí, un programa 100% personal, un programa en el que hemos tratado o seguimos tratando de darle mucho cariño a las historias que hay detrás de cada título, de cada campeonato, de cada victoria, decepción, y combinarlo para crear un producto en el que, bueno, pues mucha gente ya nos estáis diciendo que les lleva ese año, que les hace sentir muchas cosas que esos jugadores, entrenadores pensaron, y nosotros la verdad que estamos disfrutando un montón. Y la oportunidad de entrevistar a Zeljko Obradović es maravillosa, es fantástica, sobre todo por varios motivos. En mi caso, uno, periodísticamente creo que es alguien muy susceptible de disfrutar y charlar con él, es una gozada. Dos, soy entrenador y esa faceta también me tiró un poco para el tipo de preguntas que le quise hacer, y en el vídeo de hoy lo que quiero plasmaros es eso, ¿no? ¿Qué planteamiento tenía yo? ¿Qué es lo que me encontré? ¿Y qué sensaciones he extraído de las conversaciones que ya habéis escuchado la gran mayoría de ellas en varios programas de Diarios de la Final Four, y en este año 2009, que tenéis el podcast aquí abajo, todavía más, con una charla 100% hablando de su etapa como entrenador, especialmente en Panathinaikos. Luego aparecerá cuando toque hablar de Fenerbahce. Así que la entrevista, vais a ver algunas imágenes además por encima, lo cual me hace todavía más ilusión para que veáis un poco y quede constancia de la charla que mantuvimos en el Hotel Laqua de Vitoria-Gasteiz. Una charla distendida en la que planteé la entrevista como tratar de hacer algo diferente. Siempre como periodista que no quieres hacer las mismas preguntas, y me planteé hacer unas preguntas tipo mis dudas personales un poco como entrenador en base a algunas finales o algunos pensamientos que yo había visto de su metodología y su forma de entender el baloncesto. Y lo primero de todo que le quise preguntar es, uno, la evolución del básquet a nivel de entrenador, la estadística avanzada, si ha tenido mucho peso o no, y él ya me dijo que había cambiado mucho, cómo era entrenar antes y cómo es entrenar ahora. Ya no solo en la forma de tratar con los jugadores, que él dice que no ha cambiado tanto, por lo menos la suya, e igual es una de las claves de su éxito, pero sí que, por ejemplo, en el título de 2002 él estaba con Itudis y no tenían más ayudantes, y ahora tiene un staff técnico tremendo en Fenerbahce, o cualquier equipo europeo tiene un staff técnico de altísimo nivel. Lo contento que está con la llegada de este nuevo formato de la Euroliga, que ha cambiado tanto para mí el baloncesto europeo para bien, y que ha convertido a la Euroliga en un referente a nivel global en cuanto a básquet, justo por detrás de la NBA. Y me gustó también saber cuáles sus sensaciones o cuáles son algunos de sus truquillos, cuando digo truquillos, cuál es su metodología a la hora de hacer cosas sobre la cancha como entrenador. Por ejemplo, ¿cómo hacer los cambios? Mucha gente se preguntará, ¿no? Y todo nos pasa, ya no seas periodista o no lo seas, ni comentarista, también estás en un partido y dices, ¿por qué ha cambiado este jugador que está jugando muy bien? ¿Por qué coloca este emparejamiento? ¿Por qué se quita a tal jugador? Yo creo que estas cosas, tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de pensamientos le recorren la cabeza cuando los realiza, ¿no? Y él me dijo que era un poco la intuición, y me llamó mucho la atención. Me puso dos ejemplos. Del año 2002, del título de Panathinaikos, me dijo que en el que jugaba Kinder de Bolonia contra Panathinaikos, que estaba Manu Ginóbili en aquella Kinder de Bolonia, me dijo, ¿quién mejor que Pepe Sánchez, jugador de aquella plantilla de Panathinaikos, que no era muy importante, pero sí era un jugador interesante, que conocía a Manu Ginóbili desde los 12 años, iba a defender mejor a Manu? Y decidió, mirando al banquillo, en ese momento dijo, Pepe, para adelante, y le dijo, oportunidad, y lo hizo extraordinariamente bien. Y otro ejemplo que me puso fue Lazaros Papadopoulos, jugador importante en aquella final, que no era tan clave en aquel equipo, pero que le dijo, hay muchos scouts NBA mirando, aprovecha tu oportunidad y sal adelante. Y él además me añadió,
yo sabía o tenía claro que no iba a estar tan vigilado y tan controlado como otros jugadores de mi equipo, y le di la oportunidad y nos hizo una labor muy importante generando puntos desde el poste bajo. Dos claves que van un poco más allá de ser un gran entrenador y aprovechar el potencial, sino también el momento de tus jugadores y en qué momento puede ser clave e importantes. Porque otra de las reflexiones que me quedo es, y lo decían anteriormente, que es que para él el vínculo con los jugadores no han cambiado. Ellos son los protagonistas y a ellos son los que los tiene que cuidar, que les tiene que decir que hace las cosas mal, pero que también les dice cuando las cosas las hace bien. Y me puso el caso de Vesely, ¿no? En el que en la Final Four de 2016 fue horroroso el tema de los tiros libres, pero que habló con él y le dijo: confío en ti y sé que vas a acabar anotando. Y este año, hasta hace no tanto, bueno, tiene un porcentaje muy bueno, pero hasta hace no tanto era el líder de anotación en porcentaje de tiros libres que había fallado. Había hecho un 21 de 23 en aquel momento cuando le hicimos la entrevista, y estuvimos haciendo bromas, ¿no?, sobre el tema y la relevancia que le daba al factor mental con los jugadores, el factor confianza, el hablar con ellos por teléfono, el irse a tomar algo en el sentido de vamos a tomarnos un café y hablamos de baloncesto y me dices lo que te pasa, yo te cuento lo que me pasa y tratamos de encontrar una solución y un buen punto de encuentro. Y seguramente esa sea una de las claves para saber por qué todos los que pasan por las manos de Obradovic hablan tan bien y hablan especialmente de su forma, ¿no?, de entender el baloncesto, de su forma de cuidar al jugador y de su manera de enseñar a todos lo que necesitan para hacer un bien colectivo, un bien mayor, ¿no? Y a mí eso es la verdad que es algo que me llamó mucho la atención y me sorprendió. También hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de Siskauskas, de su año 2007, cuando fue un jugador clave para ellos, la evolución que tuvo al 2009, en el que jugó con CSKA y falló aquel triple, con cierta broma o cachondeo, buen rollo, se le ve que tiene buen rollo con Ramona Siskauskas, la evolución del baloncesto europeo, que gracias a él, en gran parte, con esa utilización del pick and roll central con jugadores pequeños, con Mike Batiste convertido en un 5, con un Diamantidis extraordinario, convirtió una situación de juego en una manera clara de llevar el baloncesto, y a día de hoy no se entiende el básquet europeo sin pick and roll central. Cómo era trabajar con un pívot tan grande como Nikola Pekovic y hacerle ser mejor pese a que ya era el mejor pívot de la competición, y habló muy bien de la evolución que había tenido este jugador, sobre todo en el aspecto defensivo, o cómo es gestionar un perímetro en el que están Saras Jasikevicius, Dimitris Diamantidis, Vasilis Spanoulis y Drew Nicholas. Que claro, esto parece muy bonito en básquet ficción, pero cuando te pones todos los días a entrenar y a trabajar con ellos, dile a esas grandes estrellas que tienen que jugar poco, o que el momento de la verdad lo van a pasar en el banquillo. Y aquella plantilla de 2009, que es la que repasamos en Diarios de la Final Four, tenía ese componente, y él habló especialmente, ¿no?, de cómo eran esos jugadores y de por qué ficha determinados jugadores que a veces... es cierto que coincide que son los mejores, pero otras veces no lo son, pero le pueden dar tantas cosas tan positivas al grupo que él las aprovecha y le da una oportunidad a ese jugador y para meterlo e integrarlo dentro de su plantilla. La verdad que fue una charla muy interesante. No voy a desvelaros la parte de Fenerbahce, que ya llegará a su momento, pero sí me gustó ver que él es muy consciente de la importancia del jugador en el juego. Es cierto que el baloncesto es donde yo creo que el entrenador tiene más relevancia en el juego, en tal, me refiero a los 40 minutos de partido, pero que él no quiere ser tampoco la estrella. Indudablemente los focos van a él porque es el más grande, pero no es alguien que quiera acapararlos todos y que le llegan de manera natural, y eso lo tienes o no lo tienes, y yo creo que Zeljko Obradovic indudablemente lo tiene por la cantidad de títulos y sobre todo las experiencias que tiene en los banquillos. Me gustó mucho, la verdad que fue una oportunidad tremenda. Yo le conocía de la época de 2011, una entrevista que le hice por teléfono cuando él estaba en Atenas, para una emisora muy pequeña aquí en Vitoria, pero no tiene nada que ver lo que es sentarte cara a cara con él. Estáis viendo las imágenes, y con ese tono cercano, ¿no?, apoyado de medio lado, sentado ahí en el sofá del Hotel Lacua, charlar de baloncesto como si fuera mi entrenador principal y yo fuera su ayudante, y tratara de exponerle alguna idea y él fuera el que me está enseñando y explicando cosas, pero de una manera muy cercana, muy didáctica, muy de la calle, dándome ejemplos muy reales, dándome explicaciones muy coherentes todas. Se le veía que no era un discurso, sino que realmente estaba hablando de lo que él pensaba y lo que él sentía. Y claro, es que si eso es lo que a mí me transmitió en una entrevista en la que, bueno, yo creo que él se sintió bastante cómodo, no me quiero imaginar lo que le quiere decir a los jugadores cuando ya ahí la confianza es máxima, que le conoces de todos los días, que trabajas con ellos, y yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y es de lo que más me quedo, ¿no? Me apetecía hacer este vídeo así a modo de reflexión un poco, porque creo que pocas veces se habla, ¿no? Se habla de lo grande que es, pero no de por qué es tan grande Zeljko Obradovic, más allá de mirar los títulos, que si los miramos no hay ninguna discusión, y por qué todos los que pasan por sus manos están contentos, satisfechos y han pasado con buena experiencia de su etapa como entrenador con Zeljko Obradovic. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, pues le dais un like, y si no, pues nos vemos también en el próximo vídeo para analizar
analizar, y vosotros abajo en los comentarios dejadme cuáles son vuestras sensaciones sobre Zeljko Obradović, sobre esta charla. Tenéis el vídeo, tenéis el audio en Diarios de la Final Four, y nos vemos en el próximo vídeo, que hay mucho que contar, que hay mucha Euroliga, mucho baloncesto ACB y NBA y sorpresitas que van a llegar prontito aquí al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.